Buenos días, mi nombre es Yurimar Rodríguez y en el día de hoy quiero hacer una breve explicación de un ejercicio trifásico, de un circuito trifásico. Bueno, vamos a calcular la potencia activa, reactiva y aparente en la carga, que es aplicada opuesta a este sistema de fuente. En este ejercicio nos permite ver que tiene una fuente de voltaje desfasada a 120 grados trifásico, conectadas a un delta. Y tienen un sistema de carga que estarían conectados en delta y en estrella. Tenemos que las resistencias de 2 ohmios en cada nodo y cada fuente, donde están en paralelo con las respectivas fuentes al mismo tiempo y se encuentran en paralelo con su sistema de carga en delta Y. Delta estrella, perdón. Y vemos un delta conectados a una estrella dentro del delta. Entonces, procedemos a encontrar la potencia activa, reactiva y aparente en la carga del sistema, como también el factor potencia para el siguiente circuito en general. Entonces, debemos encontrar la potencia total de la carga. Como tal, entonces reducimos el circuito por el factor de potencia que me está rigiendo el sistema. Debido a que es un sistema balanceado, pues porque es un sistema trifásico balanceado, obviamente. Entonces, ¿qué me indica? Que aquí tenemos una carga que es Z estrella igual a 3 menos 4J y Z delta igual a 15 más 20J. Entonces, ¿qué me indica que sea menos 4J? Pues porque la carga en esos momentos es capacitiva, o sea que esta impedancia en Z delta es igual a 15 más 20J, lo que me indica que tiene una carga inductiva con resistencia de 2 ohmios, que estas estarían conectadas en paralelo con Z delta. Ahora analizamos el circuito. Empezamos a analizar todo el circuito. Lo cual, aquí tenemos el análisis del circuito. Bueno, necesitamos convertir el delta de estrella a delta o delta a estrella. Para este caso reducimos. Entonces, para reducir las impedancias para mayor facilidad, convertimos estrella a delta. De esta forma voy a tener 2 deltas. Bueno, como ya lo convertimos, entonces, donde la impedancia en Z delta es igual a 3 Z estrella. Simplemente multiplicamos la impedancia en estrella. Y aquí tenemos la ecuación. Entonces, esto nos dará como respuesta un delta delta 1 igual a 9 menos 12J. Cuando ya tenemos el delta, nos va a quedar en paralelo las dos, como muestra aquí las figuras. Quedan en paralelo. Y pues observando, eso nos va a reducir un solo delta. Luego, esto es donde se ve reflejado que pasamos a tener un delta estrella a tener un solo delta. Para ello aplicamos Z delta 2, que es igual a Z delta, que está en paralelo con Z delta 1. Entonces aquí solo sustituimos. Como ya conocemos el delta, solo sustituimos y hallamos el paralelo, que nos da como respuesta 14,066 menos 4,687J. Bueno, para continuar, volvemos a graficar el circuito y nos queda de esta forma.
Nos quedó las fuentes, las resistencias y el circuito ya reducido, que nos queda un solo delta. Procedemos a reducir un poco más el circuito. Bueno, las resistencias que quedan es como si tuviéramos un delta de resistencia. ¿Por qué? Porque el nodo de arriba de las resistencias, estos nodos, está en paralelo con esta resistencia, esta con esta. Estas resistencias que están en color amarillo quedan en paralelo. Esta resistencia queda en paralelo con esta y esta queda en paralelo con esta. Por lo tanto, ya tenemos el sistema completamente reducido. Aquí tenemos el sistema reducido. Estas son las corrientes de línea. Como las fuentes están en delta y la impedancia de la carga, pues el voltaje va a ser exactamente el mismo. La corriente sí toca calcularla y la calculamos de esta forma. Aquí tenemos la ecuación para calcular la corriente AB, que es igual a AB sobre Z equivalente. Y esto nos da como respuesta 70,571, un ángulo de 2,167. Bueno, ¿necesitamos calcular las otras corrientes? No, pues porque sabemos que es un sistema balanceado y las corrientes van a ser igual que en cada una de las fases, solo que cambie el ángulo de la corriente, que se va a desfasar a 120 grados de la corriente AB. Igualmente la corriente CA, simplemente con la formulita le restamos, y la corriente BC de 120 el ángulo, y la corriente CA, y lo sumamos a 120 y nos da eso. Como tenemos aquí, ya hacemos las respuestas, el procedimiento directamente. Ahora calculamos las corrientes de líneas, que son estas. Y la fórmula nos dice que I es igual a raíz de 3 por corriente AB, ángulo de la corriente IA es igual a raíz de 3 por la corriente AB, ¿sí? Por el ángulo menos 30. Y eso nos da como respuesta 1,22,23, ángulo de menos 27,883. ¿Sí? En este caso. Igualmente con estas corrientes, donde sumamos y le restamos los ángulos, y de esta forma obtenemos las corrientes sin necesidad de volver a hacer el anterior cálculo, porque es evidente que un sistema balanceado, la magnitud de la corriente del ángulo en las fases va a cambiar solamente en su potencia. En su potencia no va a cambiar, solamente en su ángulo. Ahora procedemos a calcular, a realizar el cálculo de potencia. En este caso, pues, iniciamos con la potencia activa, como tenemos aquí en su ecuación. PZ es igual, bueno, aquí me equivoqué, voltaje 2 por la corriente 2 por el coseno del ángulo menos el coseno de la corriente, el ángulo de corriente. Entonces hallamos su potencia equivalente, que sería, al sustituir, pues 125 por 70,571 por el coseno del ángulo 0 menos el ángulo de 2,167, teniendo como respuesta la potencia equivalente 8115,066 watts. Después de ello realizamos la potencia total, que en su ecuación es igual a 3 por potencia Z equivalente. Sustituimos valores y nos da como respuesta 26,445 kilowatts. Esta es la potencia activa total que me está disipando en la carga. Bueno, aquí tenemos otra forma donde podemos calcular la potencia activa total y nos vamos a dar cuenta que nos va a dar exactamente la misma respuesta.
En ese caso, pues reemplazo valores y tenemos como potencia total 26,445 como la anterior respuesta que vemos acá. Cualquiera de las dos y debe dar exactamente lo mismo. Ahora calculemos la potencia aparente. ¿Quién me está consumiendo potencia aparente? Pues una carga capacitiva o inductiva. En este caso la carga es capacitiva porque vemos que nos dio Z equivalente, nos dio negativo. ¿Por qué? Como resolvimos anteriormente. Aquí vemos el Z equivalente, nos dio un valor negativo. Pues por lo tanto, la carga es capacitiva. Procedemos a resolver. Carga aparente es Q, Z equivalente igual a 125 por 70,571, el seno del ángulo de 0 menos 2,167. Y eso nos da como respuesta menos 333,5 voltioamperios reactivos. Ahora hallamos la potencia reactiva total, que es 3 por QZ equivalente. Resolvemos la ecuación y tenemos que la potencia reactiva total menos 1000,66 voltioamperios reactivos. Si queremos resolver de otra forma, tenemos esta siguiente ecuación que nos debe dar exactamente lo mismo. Bueno, en este caso ya tenemos la potencia activa y reactiva. Ya conociendo sus valores podemos hallar S, que en este caso sería la suma de la potencia activa más la suma de la potencia aparente. Sustituimos valores y obtenemos una respuesta, que sería de S igual a 26,463,92.5 ángulo de menos 2,167. Y ese lo convertimos a polar porque está en rectangular y me da de esta forma. Ahora calculo el factor de potencia. ¿Qué nos dice el factor de potencia? Que es igual al coseno menos 2,167, dándonos como respuesta el factor de potencia 0,999. ¿Por qué ese valor me da casi 1? Porque prácticamente toda la carga resulta ser resistiva. Y pues calculamos el diagrama de potencia, como los podemos ver aquí en estos dos, para cada una de sus soluciones. Bueno, ya sacamos la carga y la potencia en general y nos devolvemos y calculamos la potencia activa de resistencia 2 ohmios, solamente esa resistencia que están en paralelo como el gráfico anterior. Ahora sacamos PQ en Z delta 2. Entonces aquí colocamos su debida ecuación, la corriente de Z delta 2 que es igual al voltaje sobre la impedancia. Sustituimos y obtenemos su respuesta. Ahora tengo todo, ahora ¿qué hallo? Entonces su potencia en Z delta 2. Aplico esta siguiente fórmula y nos da un valor de 1000 watts. Aquí en este caso hallé solo la de una sola fase. Si quiero la total, lo multiplico por 3 y me da 3000 watts. Ahora calculo la reactiva, solo que le cambio los cosenos por los senos. Luego hallo la total y lo multiplico en 3 y eso me da igual. La Q total Z delta 2 igual a menos 1000 voltios amperios reactivos.
Y ahora hallamos S, Z delta 2, que es igual a 3000 menos 1000 J. Y hacemos lo mismo que cuando calculamos la potencia aparente de todo el sistema. En este caso, lo convertimos a fasor y ahí hallamos el factor de potencia para que nos dé ya como final factor de potencia 0,948. Y aquí muestro el gráfico, el diagrama de potencia. En este caso nos da un poquito más pequeño que el de arriba, pues en este caso tenemos una carga capacitiva más grande, poco mayor que la de arriba. De esta forma queda solucionado el ejercicio. Espero me hayan entendido. Gracias.